aceptar. Y aceptar que nada es como pruebas normales, pero que nada es como queremos, o sea, y que las realidades a las que aspiramos no son iguales. Y que en el fondo, bueno, hay muchas otras, pero en el fondo, es decir, que vivo con un anhelo continuo, ¿no? Con un deseo de más, ¿no? Muchas veces nuestro corazón está deseando mil deseos que son nobles, que son grandiosos, que son, bueno, que es que me hacen vibrar, y sin embargo me decía uno hace poco, es como si tuviese 1000 paredes de hormigón delante, ¿no? Con los que me voy chocando, ¿no? Porque no consigo darle una suelta a mi corazón. No, me gustaría amar y apenas amo, apenas amo. Me gustaría creer y mi fe va, ¿no? Y me gustaría perdonar y mi perdón todavía guarda un poco y me gustaría saber, y me doy cuenta cada vez que voy a una clase de surcoles, me doy cuenta que no sé nada. Y me gustaría, ¿no? Tantas cosas que me doy cuenta que no se realizan en mí. Y entonces, en el fondo, todas ellas gritan como una ausencia de Dios. O sea, Dios no está plenamente presente, ¿no? No hay plenitud, y hay siempre como una cierta insatisfacción, ¿no? O sea, no del todo, ¿no? Y podríamos decir que realmente Dios no ha llegado, ¿no? O sea, Dios no está presente, ¿no? Hay una cierta ausencia de Dios. Entonces, pues, te queremos conocer, ¿no? O sea, y dentro de 5 años seguro que sigo diciendo al Señor, es que te quiero, o sea, purifícame, límpiame. Esto se va y se viene, ¿no? Sí. A ver. ¿Qué tal? Un mercadito. Mira, aquí te enseñas algo de esos asientos. Estamos hablando de que somos unos frustrados del país. Y entonces, y que eso evidencia, ¿no? Una ausencia de Dios. Entonces, precisamente el Adviento es ese tiempo en el que vivimos, celebramos o revivimos o tratamos de instalarnos en la no venida de Dios, ¿no? En la aún no llegada de Dios, ¿no? ¿Me explico? O sea, Dios no ha llegado. A Dios le echo de menos, ¿no? A Dios le echo de menos. La presencia y la plenitud de Dios la echo en falta, ¿no? Y por eso el tiempo de Adviento es un tiempo en el que... No, sí, no, es que se va. No, es que no vaya. No, si es que se va. Bien, pues entonces, siempre hay una falta, ¿no? Entonces, el Adviento por eso es el tiempo en el que nosotros tratamos de actualizar, de aceptar, de tomar conciencia, No se oye nada. Dice que no se oye nada, oye. Ya, pero es que no quiere. Sí, que no, es que se movía. En el móvil. Es que... Entonces... Sí, en el vuestro sí.
Sí, sí que se oye. Bueno, entonces, el tiempo de Adviento. Entonces, es un tiempo bueno en el que nosotros casi como que incluso gocemos, aprendamos a gozar bueno, tomar conciencia y gozar o vivir pacíficamente la ausencia de Dios en mí y en el mundo, en mí y en mi familia, en mis relaciones, en mi noviazgo, en mi amistad, Dios está ausente, ¿no? Y al mismo tiempo, sin embargo, no caemos en la frustración, sino que la Iglesia nos enseña a vivir ese tiempo, ¿no? Y nos enseña a vivirlo con llamadas continuas a levantar la mirada, a mirar hacia el futuro, ¿no? O sea, continuamente es mira, ¿no? Mira. Esto retumba muchísimo. Mira. Levanta la cabeza, ¿no? Levanta la cabeza. O sea, al fin, fija tu atención en el futuro, en un hecho del futuro, un hecho que va a acontecer, que en concreto es el 25 de diciembre, ¿no? ¿Qué pasa? Oye, entonces, en el 25 de diciembre, ¿no? Entonces, toda nuestra atención y nuestra manera de vivir es aprender a vivir mirando al futuro, ¿no? O sea, que los ojos miren al 25 de diciembre. Y esa es la primera idea que quería proponer para poder rezar, ¿no? Que aunque ha sido cortada 18 veces, creo que he conseguido decir algo entrecortadamente de lo que quería, pero que creo que es interesante. Vivir el Adviento como es cierto, o sea, no está aquí plenamente, ¿no? Es cierto, no se cumple no solo los deseos, no se cumplen los deseos que yo tengo. Dios está ausente, Dios no está, Dios no ha llegado, no ha llegado plenamente. Y aprender a vivirlos fijando nuestra atención en un hecho que va a acontecer en el futuro. Fijar la atención y la mirada en que Dios se va a hacer hombre. Dios se va a hacer hombre. Es decir, ahí es un tiempo en el que es preciso que yo sepa mirar al futuro y, entre tanto, saber vivir en la promesa. Es decir, de alguna manera saber escuchar las promesas de Dios. Porque Dios siempre cumple sus promesas. Y a mí lo que me orientan son las promesas de Dios. Las promesas de Dios. Es cierto que podría experimentar cierta frustración, pero no caigo en ella o no la reconozco en mí, porque junto a su ausencia resuenan en mis oídos las promesas suyas. Y por lo tanto no soy un ser olvidado, no soy un ser, una persona que vive aislada, ¿no? Sin padre y sin madre, sin genealogía. No soy un ser aislado, sino que soy una persona a la que se le ha hablado y se le ha prometido algo. Y por lo tanto no caigo en la frustración, sino que sé esperar. Sé esperar porque Él va a llegar, ¿no? Por eso, aceptar el presente, bañado de la esperanza que da la promesa, y fija la atención en la venida, en el 25 de diciembre, en la promesa cumplida en Cristo, ¿no? Luego habrá otros momentos litúrgicos
en los que nosotros viviremos con gozo que ya ha venido. Pero no es un juego mental, o sea, ha venido, pero no plenamente. Ahora vamos a contemplar, vamos a vivir, experimentar y aprender a vivir desde esa ausencia de Dios. Y en momentos de Pascua viviremos con el gozo de que ha resucitado y está resucitando, ¿no? O sea, porque todo lo que vivimos en la tierra no lo vivimos plenamente, o sea, de manera plena y definitiva se cumplirá todo en el cielo, ¿no? En la otra vida, en la vida nueva. Pero aquí todo se da ya, pero todavía no. Se da ya, pero no plenamente, ¿no? Pero ahora, en este tiempo de Adviento, pero es muy importante porque el Adviento, bueno, pasa y se acaba, y la Navidad va a llegar para todos. Pero ojalá no llegue la Navidad porque ha pasado el tiempo, sino porque yo he caminado en un Adviento hacia la Navidad, ¿no? Y ese caminar depende de mi actitud interior, de dónde coloque mi corazón y de lo que yo vaya viviendo íntimamente, ¿no? Y es tiempo para aumentar, fomentar en nosotros el deseo. El deseo. El Adviento es el tiempo del deseo. El deseo del Señor. La Iglesia continuamente grita, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. En el slope, alguien me enseñaba antes, la mano venía aquí, ven, ¿no? Hoy era, ¿no? O sea, bueno, el otro día, ayer. El primer día, ven. Guarda, ven aquí, que estás muy guapa, que te vean todos, ven. Deseo, ¿no? Muchas veces que nuestra alma desee. O sea, es decir, que cada vez, ojo, cada vez que yo experimente, qué horror, no sé amar todavía, qué horror, te quiero conocer, qué horror, qué floja es mi fe, qué horror, que en vez de qué horror gritemos, Señor, qué ganas de que llegues, ¿no? Qué ganas de amar como tú me has prometido que me vas a hacer capaz de amar. Señor, qué ganas de creer con una fe sólida, ¿no? Qué ganas de que vengas y de que vengas a mi corazón y realmente tomes posesión de él. O sea, ojalá este año puedas nacer con mayor plenitud en mí. Y es esa manera de aprender a vivir gozando ya de la promesa, ¿no? Hay una canción que lo dice, ¿no? Espero, sencillamente espero, en tu promesa, ¿cómo es? Vivo en tu promesa, ¿no? Vivo en tu promesa. Vivo en tu promesa. O sea, en el Adviento es aprender a vivir con el gozo de lo prometido, que aunque no lo tengo ya, empiezo a saborearlo y a disfrutarlo, ¿no? Pues porque sé que está ahí, que se me ha prometido y que por lo tanto es como, no sé, muchas veces, los ejemplos sean malos, pero da igual, pero yo me acuerdo cuando iba a ir a ver a mis padres, le decía a mi madre, y cuando llegaba ella decía, llevo una semana ya disfrutando de que ibas a venir, ¿no? O yo qué sé, pues una persona que compra el piso y está esperando a ir y ya, ¿no? Pues ya se está haciendo películas, se lo está imaginando y ya está, bueno, todavía no está sentado allí, ¿no? Pero ya está disfrutando del piso de alguna manera, ¿no? Porque ya es suyo, ¿no? Ya es suyo. Y ya tiene proyectos, ya en todo lo prometido yo puedo empezar ya a saborearlo, ¿no? Y a disfrutarlo. Y no solo porque sé que va a pasar, sino porque además en este caso empieza a pasar, pero esa es la segunda parte. ¿Os parece bien? O sea, un tiempo para ser unos locos del deseo, pero de un deseo que no como los filósofos de las escrituras, como Schopenhauer, ¿no? Que el deseo era la voluntad como desea, ¿no? Que siempre estás deseando y cuando alcanzas te frustras y entonces deseas otra cosa, ¿no? O sea, como que el hombre es un generador de deseos, pero que a medida que los va consumiendo, va
va engrandeciendo su frustración, porque ninguno, ¿no? O sea, no es una carrera hacia adelante, ¿no? Una huida hacia adelante consumiendo deseos, buscando otros nuevos, porque si no, no tengo cómo vivir, ¿no? Este no tiene nada que ver con el deseo de Schopenhauer. Este es un deseo, el deseo pacífico, ¿no? Un deseo pacífico, un deseo que no frustra, un deseo que sacia sin saciar, ¿no? Como dicen los místicos. Un deseo que yo ya estoy lleno y todavía estoy por llenar mucho más, ¿no? ¿Me explico? Sí, los de ciencias también, sí. O sea, no, o sea, como, pues yo creo que es muy bueno. Entonces, por eso, bueno, muchos usáis la Blank Bible y bueno, es una gozada, y los que no, pues buscad de alguna manera la palabra, ¿no? De estos días, porque continuamente, Gonzalo, pasa, aquí tienes silla. Ay, Gonzalo, Fernando. A supla. ¿Qué dice? Qué horror, ¿eh? Un hijo, no, o es bonito, ¿no? Que el hijo suplante el nombre del padre es bonito. Es bonito. Pues, ¿eh? Pues, la palabra. Todos estos días, continuamente, ¿no? Es, mira, tú tendrás, esto ocurrirá, tú, o sea, en toda la liturgia de la palabra son lecturas, son salmos, son antífonas que nos enseñan a mirar hacia adelante. Pues ya está. Segundo idea. Mi idea era acabar a las 9. ¡Ah! Quedan 2 minutos. Entonces, no, pero es un poco más complicado. Bueno, más complicado. Es muy interesante. Porque, ¿qué es lo que esperamos? Que Dios se hace hombre. Dios se hace hombre. Y todos los padres de la Iglesia dicen, Dios se hace hombre para que el hombre sea Dios, ¿no? Ayer salía en la clase de Eucaristía, pero no me importa repetir. Toda la promesa, o sea, el fin, la finalidad por la que Cristo, por la que Dios toma carne, es porque quiere darnos a nosotros la vida de Dios. San Pedro, en una de sus cartas, dice expresamente que somos partícipes de la vida divina. ¿Sabéis lo que significa eso? Pues mira, la naturaleza divina, ¿eh? La naturaleza, ¿qué es? La naturaleza es la vida, ¿no? Es la vida como principio de actividades de alguien. Si yo soy una planta, una margarita, pues tiene naturaleza vegetal, ¿no? Naturaleza, es decir, el principio de su vida es vida vegetal. Y su vida, las actividades que puede realizar son las propias de la vida vegetal, ¿no? Por eso tiene una naturaleza vegetal, un principio vital de la naturaleza, ¿no? Sí, pero si le dices a una margarita, dices, Margarita, yo qué sé, pues habla. No hablará. ¿Por qué? Porque a su naturaleza, sus actividades, la actividad de hablar no es propia de su principio vital, ¿no? Que es vegetal. Hay una naturaleza mineral, hay naturaleza vegetal, animal y hay una espiritual, ¿no? Entonces, según la naturaleza que una realidad, que un ente tiene, pues sus actividades son de un tipo o de otro, ¿no? Son más capaces. Son más ricas, siempre es ascendente. Claro, yo, como tengo la naturaleza humana, la naturaleza racional, yo soy una persona que piensa, soy capaz de reflexionar. Río, Tánger no reflexionan, porque su naturaleza no les da para eso. Pero, entonces, dice San Pedro, nosotros participamos, se nos ha dado participar de la naturaleza divina. Claro, quiere decir que hay una naturaleza que es divina, es la naturaleza de Dios, es decir, la vida de Dios. Es decir,
el principio de actividades, ¿no? de actividad propia de Dios. Esa es la naturaleza divina, que es ese principio de esa vida y principio de movimiento y de actividad de Dios, esa naturaleza divina, que es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. Pues resulta que Dios se hace hombre, y esto lo dice San Pedro y lo dicen todos los padres de la Iglesia, Dios se hace hombre para que el hombre pueda participar de la naturaleza de Dios. Es decir, para que yo no solo me comporte de acuerdo a un hombre con naturaleza racional, sino para que yo, a partir de ese momento, si acepto la venida de ese que se hace hombre, si yo acepto la venida de Cristo, yo tendré en mí, se me va a regalar, el principio de operaciones, de movimientos de operaciones propio de Dios. Y mis obras van a poder ser las obras que Dios realiza, porque el principio de movimiento mío me ha dado Dios el suyo para que esté en mí. ¿Me explico? O sea, ha cogido su espíritu y dice, te lo doy. Tú eres familiar de Dios, dice San Pablo, consanguíneos de Dios, familiares de Dios, partícipes de la naturaleza divina. Esto es una barbaridad, porque quiere decir que de la misma manera que ama a Dios, yo puedo amar, porque Dios me ha dado su modo de amar, su espíritu, y yo soy capaz de amar, de perdonar, de mirar, de tocar, como Dios ama, perdona, mira y toca. O sea, porque tengo el mismo principio de operaciones, me lo ha dado Él. Me ha divinizado, o me ha deificado, dice un salmo, di estis, ¿no? O sea, sois dioses. Y eso no es ninguna afirmación de soberbia, porque no es algo que yo voy a conquistar, o sea, no es una conquista mía, sino que es un don recibido, que lo recibo en la medida en que quiero, en la medida en que yo lo admito, es decir, en la medida en que admito a Cristo, en la medida en que admito a ese que va a nacer el 25 de diciembre. Yo te acepto, Cristo, y Cristo me da el ser Dios, el vivir como Dios, el espíritu suyo, ¿no? Esto es una barbaridad, porque no se trata de ser buenas personas. O sea, Dios no se ha hecho hombre para que los hombres seamos buenas personas. Dios se ha hecho hombre para que nosotros participemos de su vida divina, para que participemos de su naturaleza divina. San Pedro lo dice, ¿en dónde? Tú te acordarás, ¿no, Pablo? Era 2 Juan, ¿no? ¿O cómo era? ¿Te acuerdas? ¿Dónde lo dice? Bueno, da igual, lo dice. Y bueno, pero el caso es que Juan, claro, por eso dice San Juan 12, dice, los que me siguen, los que me aceptan, harán las obras, o concretamente dice, también el que me sigue, hará las obras que yo hago, y aún mayores. No es un testamento optimista y tal, sino que habla con el realismo, ¿no?, de lo que ha hecho. O sea, yo es que he venido a hacer esto. O sea, el que me sigue va a hacer las obras que yo he hecho. O sea, lo que yo he hecho, el amor que he dado aquí, el perdón que he dado, la paz que he dado, la luz que he dado, el que me sigue puede dar la misma luz. Y aún mayor. Porque es que el principio de operaciones, la naturaleza, el espíritu que a él le mueve, es el espíritu mío, que es que se lo he dado, ¿no? Es el mismo espíritu de Dios el que habita en mí, ¿no? Entonces, claro, con esto no solo ya
la frustración queda muy lejos, sino que el deseo de su venida se potencia, ¿no? O sea, Señor, que vengas. O sea, te pido que vengas y que yo te deje venir, o sea, que yo te haga sitio, que tú nazcas en mí, ¿no? O sea, de verdad que mucho más allá de unos días de recuerdo y de fiesta y de vida familiar y de cosas muy bonitas, sobre todo es un tiempo fuerte, o sea, de violencia a mi persona para que durante estas 4 semanas de Adviento yo consiga romper zonas de mi vida, de mi corazón, que no han dejado, que no han permitido ser bañadas por el Espíritu de Dios. O sea, que las he defendido, que he cerrado con llave, ¿no? Y entonces ahí no puede estar transformando Dios. Y no es ni principio de operaciones, ni presencia suya, o sea, es ajeno a Dios, ¿no? Será humanamente todo lo perfecto que yo pueda, pero todavía humano, todavía imperfecto, ¿no? Bueno, es una deshumanización, ya me entendéis. Entonces, tiene que ser, yo creo que es bueno que sea este tiempo un tiempo de violencia en nosotros mismos, o sea, de romper, de despojarme de lo que no permite, de abrir las zonas que me dan miedo, lo que estoy defendiendo para que Dios no lo toque, o de ese espíritu de control que me tiene atado, y entonces tengo que controlar todo, y que necesito seguridad, y necesito saber qué pasos doy, toda esa forma de vivir tan ajena al Espíritu de Dios y que impide su entrada, impide su nacimiento, lo tengo que romper. O sea, la puerta la abro yo o el niño no va a entrar ahí, ¿no? Como los geos, ¿no? Ahí ¿no? Saltando cerraduras, ¿no? O sea, no va a saltar ninguna cerradura. Pero tener el deseo, no solo de su venida, sino el deseo de, Señor, deseo abrir esas zonas que no te he dejado, en las que no te he dejado entrar, ¿no? Hombre, ¿os parece? Y por eso ahora en este rato de adoración, pues si os parece podemos rezar que cada uno pues con él, ¿no? Y ver, Señor, ¿cómo quieres que viva este Adviento, ¿no? ¿En qué tengo, o sea, y cómo fomentar los mismos? Bueno, todo lo que ha salido.